Buenas tardes. Hola, hola, mi hermano Pedro García, buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos. Bendiciones, ¿cómo estás? Estamos Buenas en noches. familia Carvajal, buenas noches, Dios les bendiga. Estelita Matamoros, buenas noches, hermano Pedro García. Bendiciones, pastor. Bienvenido. Hermano Gelacio, más puntual, llegó desde 10, 15 minutos antes. Bienvenido, hermana Yasmín. Buenas noches para Hermana todos. Estelita, Dios les Bendiciones para bendiga. todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues justo, falta un minuto. Vamos a ir dando la bienvenida al hermano Fernando, pues justamente está entrando ahorita. Demos gracias a Dios, Padre bendito, celestial, te alabamos en esta tarde, bendiciendo tu nombre, agradeciéndote este momento que nos das, esta oportunidad, este privilegio de convivir, de compartir con mis hermanos. Te doy gracias por la vida del pastor Fernando, que nos va a acompañar esta tarde, nos va a compartir. Te rogamos lo bendiga, lo respaldes y que tu palabra sea fuerza en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Te damos gracias por su vida y te damos gracias por esta reunión. La ponemos en tus manos. Bendito seas, Padre Celestial. Amén. Amén. Bien, amados, ya está aquí el hermano Fernando. Les voy a decir cómo es el punto hoy. Habíamos comentado la semana pasada, empezamos la semana pasada este estudio de la iglesia de Jesucristo, o Jesucristo y su iglesia, es como está escrito. Ese es el tema completo, el curso completo de 12 temas, y el tema de hoy es conociendo a Dios. Y conociendo a Dios, una de las formas de conocerlo es conociendo sus atributos. Y entonces ya dimos un avance la semana pasada, en términos generales, fue una introducción, y hoy vamos a hablar ya concretamente de 2 o 3 de los atributos. Y el pastor Fernando Rodríguez, pastor de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Sola gracia, hermano. Sola gracia. Es como una de las 5 solas, ¿verdad? De la Reforma, correcto. Y aparte es el director del Instituto Bíblico, y él nos va a hacer este privilegio hoy, nos dio el privilegio de compartir con nosotros, y él nos va a hablar de una de las más difíciles de entender, porque si vemos que Dios es amor, que Dios es fiel, y que todo es bueno, pero a veces como que nos cuesta trabajo entender que también es justo. Y entonces el pastor Fernando nos va a ayudar a entender más lo que es la justicia de Dios. Así que sin más, les dejo para que escuchemos, pongamos atención. Si alguien trae para apuntar, póngase listo. Bienvenido, hermano Albertico. Así que en el nombre del Señor empezamos. Pastor Fernando, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros. Muy amable, Dios le guarde. Gracias, mi hermano. Gracias, el privilegio es mío, de verdad. Agradezco a Dios por el esfuerzo que están haciendo de estudiar, cosa que muy pocos al día de hoy hacen, estudiar la palabra. Y bueno, como bien lo dijo ya mi hermano Víctor, soy pastor de la Iglesia Cristiana Sola Gracia, en donde tenemos por gracia hospedado al seminario bíblico Palabra de Gracia también, en donde el presidente es el pastor John MacArthur. Tenemos una extensión del seminario acá nosotros en Toluca. Y bueno, es un privilegio para mí el poder exponer con ustedes este tema, que no solamente para algunos es difícil, yo creo que es difícil para todos. Porque poner en la balanza y poder equilibrar con la mayor puntualidad posible estos atributos de Dios, o lo que se conoce en teología como la teología propia,
estudiar a Dios mismo, a veces cuesta mucho trabajo. En la mayoría de los casos se hace mucho énfasis en el atributo del amor. Y no es que Dios no sea amor. Dios no es que Dios no tenga amor. Por supuesto, Dios es amor. Es su esencia el amor. Pero a veces se hace tanto énfasis en el amor que pareciera que hacemos de lado el punto de la justicia. Y Dios no puede dejar, si Dios dejara de ser justo, Él dejara de ser amoroso. Y si Él dejara de ser justo y amoroso, pues Él deja de ser Dios. Entonces nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso nos pondría en un problema demasiado grande, ¿no es cierto? Porque permanecer ahí, muertos en delitos y pecados, porque Dios simple y sencillamente no es Dios, es muy complejo. Y el apóstol Pablo dedica varios capítulos de la carta a los romanos, dedica varios capítulos al estudio de la justicia de Dios y lo explica en esa carta. Yo soy de los que piensan que esta carta a los romanos es todo un gran tratado de teología, porque parece que va en aumento. Y si ustedes se dan cuenta, la carta a los romanos comienza, los primeros capítulos, empieza hablando de la condición del hombre. Empieza con lo que conocemos en teología como la antropología, la condición del hombre. Y la condición del hombre luego nosotros podemos ver en el capítulo 1, que es que está perdido. Así, literalmente. Perdido, como él lo describe en Romanos en el capítulo 1. Si ustedes tienen Biblia, les voy a pedir que me acompañen allá. Romanos capítulo 1. Bueno, quiero hacer una puntual aclaración. Yo uso la Biblia de las Américas. Ustedes la van a escuchar un poquito diferente, pero en esencia es lo mismo. La Biblia que más comúnmente se usa es la Reina Valera 1960. Hay quienes usan la 909. Yo uso muy particularmente, uso la Biblia de las Américas 1995. ¿Por qué uso esta Biblia? Yo uso esta Biblia porque en el estudio de la hermenéutica me he dado cuenta que esta tiene un lenguaje más actual y es muy puntual en la traducción que esta tiene. Es puntual en la traducción, entonces me ha gustado. Con esto no quiero decir que la Reina Valera esté mal, por supuesto. Por eso le llaman reina, porque es la reina de las versiones, pero a mí en particular me gusta esta. Pero quiero que noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Note: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vaya, aquí el apóstol Pablo parece que está haciendo una ilustración, tal cual pasó con el pueblo egipto. ¿Se acuerdan que ellos adoraban a todo menos al Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Se acuerdan de eso? Por esta razón, recuerden el tema, estamos viendo la introducción, la antropología, cómo Pablo está tratando de la condición del hombre. Note, versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se entregaron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidades. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando de la condición del hombre? Y parece que está haciendo un retrato del hombre actual, ¿no es cierto? Parece que, y hace cuántos años fue escrita esta carta, pero parece que está tan actual que parece que la acaba de escribir hace un ratito y me la acaba de pasar calientita, dijéramos, ¿no? Así está la carta. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 57 después de Cristo. Así que tiene muchos años, pero parece que está describiendo la sociedad de nuestros tiempos. Esta es la condición en la que se encuentra el hombre natural. Estando en esta condición, el hombre no puede hacer absolutamente nada para apelar a la misericordia de Dios. Y todavía no me meto con la justicia, pero si el hombre apelara, y muchas veces lo decimos en un léxico muy mexicano, no, yo apelo a la justicia divina, mejor cállate porque no sabes lo que dices. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó a estos? ¿Qué les pasó? ¿Se acuerdan? Fueron aniquilados. Estaba la iglesia primitiva todavía, todos reunidos, habían necesidades, y Ananías y Zafira dijeron, hey, apóstoles, nosotros tenemos un terreno, lo vamos a vender y lo que nos den, se los vamos a traer a ustedes. Vaya, todavía no está toda la iglesia como tal hoy establecida. Y entonces ellos van, venden el terreno, y antes de entrar y decir, este es lo que nos dieron por el terreno, se ponen de acuerdo entre ellos. Y dicen, vamos a decir que lo vendimos en tanto para que nos quede algo de ganancia. Ahí ya está el error, ahí ya está el pecado. ¿No reteniéndose ellos la propiedad era de ellos? ¿Por qué tramaron entre sí? Y ahora note esto, justicia divina. ¿En cuánto lo vendiste? En tanto, en ese momento cayó muerto. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Esa es justicia divina. Esa es la condición en la que se encuentra todo hombre natural. Así les llama el apóstol Pablo, allá en Corintios. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que yace sin Dios y sin Cristo, que vaga por el mundo como si Dios no existiera. Ese es el hombre natural. Por eso no podemos apelar a la justicia de Dios. Y hay diferentes formas de verla. Dentro de los atributos de Dios hay atributos que son comunicables y los incomunicables. La justicia entra, valga la redundancia, entra dentro o está dentro de los atributos comunicables de Dios.
pero es importante poder entenderla. Porque a veces, como les decía yo al principio, a veces se hace muy grande el amor de Dios y se pasa por alto la justicia porque dicen, bueno, Dios es amor, Él me va a perdonar, perdóneme. Pero Dios no está obligado. Escuche lo que le voy a decir. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Así de sencillo. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Perdona por un acto de misericordia. Y aquí viene lo interesante para poder entender la justicia. Dice el libro de Jeremías. Jeremías. Vamos allá rapidísimo, mis hermanos. Jeremías, un libro también hermoso. Jeremías en el capítulo 13. Jeremías en el capítulo 13, versículo 23, habla de algo muy interesante. Muy interesante, dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Bueno, vamos por partes, dijera el carnicero, ¿no? Por partes, y sabe más buena la carne. ¿Quién es un etíope? El etíope es la persona que vive en Etiopía. Y ellos son morenitos, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de ir a la embajada de Etiopía, allá en Polanco, y todos, la gran mayoría son morenitos. Hay una versión de la Reina Valera, creo que es la versión del año 2000, que esa versión dice, ¿puede el negro arrancarse el pellejo? Esa es una traducción más literal. Ahora yo lo voy a parafrasear, ¿puede el negro dejar de ser negro? La respuesta es no. Ni Michael Jackson lo logró, mis hermanos. Ni Michael Jackson lo logró. ¿Por qué? Porque lo pusieron así color de cera, todo pálido, pero sus genes seguían siendo de color negro, que engendró hijos negros, ¿no es cierto? Ahora, note lo que dice el texto aquí en Jeremías. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Por más que pelen pelón al leopardo bien rasuradito, ¿le van a dejar de salir manchas? Jamás. Le van a volver a salir en el mismo lugar, ¿no es cierto? Escucha esto. Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Una persona, por más que, conocemos el argot, hermanos. Una persona, por más que vaya y jure, y perjure, y le den su boletito sellado de que ya juró 2 años que no se va a drogar, que no va a tomar, que va a dejar de andar de mujeriego, que va a dejar de ser un estafador, un mentiroso, lo que sea. ¿Va a dejar de serlo? La respuesta es no. La respuesta es no. Esto es lo que dice aquí. Así como el negro no puede dejar de ser negro, y así como el leopardo no se le pueden arrancar las manchas, el pecador no puede dejar de pecar. Es por esta razón que Dios no está obligado a salvar a nadie. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es lo justo? Voy a hacer un ejemplo burdo de lo que es la justicia. Supongamos que a uno de nosotros nos asaltan, vamos con nuestra esposa, nos asaltan y el asaltante mata a nuestra esposa. Llega la policía, lo aprenden. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es que le digan, bueno, te perdono, vete. ¿Eso es lo justo? Justo, la palabra justicia tiene que ver con la balanza. Si ustedes van al Palacio de Justicia, está representado con una balanza, ¿no? Es lo justo. Lo justo es que esa persona pague por el delito cometido, ¿cierto? Si yo apelo a la justicia de Dios y yo soy un pecador empedernido, porque Dios no va a castigar el tamaño de pecado, sino por cuánto es pecado.
¿qué va a pasar con nosotros? ¡Poing! Está bien complicado el asunto, ¿no? Esa es justicia, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros podemos apelar a la justicia de Dios? Ah, porque hay otro, la justicia es como un gran diamante que tiene diferentes caras. Es hermoso el diamante, ¿no es cierto? Y brilla por donde lo vean. Pero en una de esas caras hay una justicia que se llama la justicia imputada, que es con la que nosotros contamos. ¿Cómo es esto? A mí me es imputada o implantada. Eso es la justicia que Dios aplica para conmigo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es lo que anuncian los evangelios. Lo acabamos de celebrar hace, ¿cuántos días? Estamos a 18, 18 y 6, son 24 días tiene que celebramos el nacimiento ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Note, los evangelios nos dicen con mucha puntualidad, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino? Vino para morir por nuestros pecados, o como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 18 al 21, cito: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Escuche. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Ahí está la justicia imputada. ¿Por qué? Porque él es nuestro sustituto. ¿Qué significa esto? Una muerte sustitutoria, lo hemos escuchado mucho. Significa que él murió en mi lugar. Es el sustituto perfecto. Los animales del Antiguo Testamento no eran perfectos. Por eso había necesidad de estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo sacrificios. Porque eran imperfectos. El único que pudo satisfacer la santa ira de Dios fue Jesucristo mismo, como dice un pastor llamado Sugel Michelén, tal vez lo conozcan. Sugel Michelén dice que era Dios salvándonos de Dios. ¡Qué expresión tan hermosa! Y esto es muy cierto, porque es Dios hombre, Dios humanado en la forma de hombre, muriendo por el hombre para satisfacer la santa ira de Dios Padre. ¡Qué hermoso es eso! Esa es la justicia imputada. De tal forma que Él muere, Él es mi sustituto, Él muere por mí en la cruz del Calvario, y entonces, en lugar de que Dios vea a un pecador empedernido, Él ve cuando Él me llamó por medio de la anunciación del Evangelio, Él me llamó, me justificó, me perdonó, porque Cristo pagó mi deuda. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, baja. Esto es muy difícil de entender, pero Él baja a las profundidades del infierno, no para predicarle a los demonios. Él baja para cumplir con nuestra condena. Por eso dice las Escrituras: y no dejarás que tu santo vea corrupción. Cuando Él resucita, y esto lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 4, note, Romanos capítulo 4. Si voy corriendo, hermanos, perdónenme, pero es que es un tema
Uno, que me apasiona, y dos, que ya se me hizo chiquito el tiempo. Pero voy, Romanos capítulo 4, hablando de este gran tratado que el apóstol Pablo hace. Note lo que dice, versículos de 23 al 25, note. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quien será contada, como los que creen en que él se levantó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Escucha esto. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. La causa por la que él murió es para que perdonara nuestros pecados. Escucha lo que sigue diciendo el texto. Y resucitado por causa o para nuestra justificación. Cristo resucita el tercer día para nuestra justificación. ¡Wow! Qué hermosa es la justicia imputada de Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Es eso, hermano. Cuesta trabajo entenderlo, mucho trabajo cuesta entenderlo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere clavado por mis pecados. Baja al infierno a saldar mi deuda. Por eso el apóstol Pablo dice con claridad en la carta a los Corintios, y el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada. Entonces Dios el Padre, cuando yo creo en Cristo como mi Señor, Dios me perdona porque Él me llamó, me justificó y me santificó. Él me traslada a un lugar seguro. Estoy en Él. Y ahora Dios ve en mí, me ve tan justo, tan perfecto, como si estuviera viendo a su mismo Hijo. Esa es la justicia imputada. Qué hermosa, ¿no es cierto? Es esa. Ahora note esto. Todos los que ya estamos en Cristo, todos los que ya estamos en Cristo, aquí no se trata de decir, ay, bueno, pues que pues yo lo creo a mi manera y pues ya que cada quien viva como pueda. No, 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 no. Esto no es así. Porque lo justo es que si somos creyentes, si ya creímos en Cristo, si yo creo que Él murió por mí en la cruz, que resucitó para mi justificación, entonces yo tengo que comportarme a la altura. Por eso el Señor, cuando está estableciendo, le está explicando a los apóstoles que va a establecer una iglesia allá en Mateo capítulo 16, explica cómo debe de ser, cómo debe de comportarse uno dentro de la iglesia. Y allá en Mateo 16 aún no ha sido establecida la iglesia, pero les empieza a explicar acerca de la iglesia. Y a partir del versículo 15 hasta el 21, está hablando de cómo se va a llevar a cabo una disciplina dentro de la iglesia, porque esto es justo. Porque nos debemos de comportar a la altura. Note lo que dice Colosenses en el capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Note, Colosenses 3. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, note, escogidos de Dios. No es que yo escogí a Dios, Dios me escogió a mí, por eso Él es una justicia imputada. Él me escogió a mí. Yo no lo escogí a Él. Él me escogió a mí. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, note, le voy a dar la entrada a quien le toque el punto del amor, note. Y sobre todas estas cosas, revestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Es muy interesante esta palabra vínculo. Vínculo. Tiene la idea de un tendón. ¿Qué pasa si a mí se me rompe un tendón? ¿A alguien se le ha roto un tendón? A mí sí. Cuando yo tenía aproximadamente como 18 años, tuve una caída durísima,
me fracturé la rótula, no soy coche, sino la rótula es la rodilla, se me rompió en tres, así como en una Y, y aparte se me rompió el tendón. Y me pasaba algo muy chistoso, hermano, porque yo quería enderezar mi pierna y me la tenía que jalar así, y si yo la soltaba, no la podía, no había dominio sobre ella, hasta que me operaron y me pegaron otra vez el tendón, y entonces ya puedo caminar otra vez. Pero la palabra usada aquí, vínculo, es tendón y o coyuntura. La coyuntura, la unión que hay aquí. Si se rompe el tendón, si se rompe el amor, no hay nada que nos una. Qué interesante palabrita, ¿no? Tendón, coyuntura, vínculo, es la unión perfecta, porque fuimos salvados por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¡Wow! ¿Ve cómo van directamente relacionados? Son eslabones que van así perfectos. La justicia. Primero, la condición del hombre. El hombre tiene que darse cuenta que necesita de Dios. La antropología. Luego, la justicia, la necesidad de una salvación, porque todos están perdidos. Y tercero, el amor. ¡Wow! Así es como funciona, hermanos. Así es como funciona. Es muy interesante poder entenderlo y poder verlo con claridad a lo largo y ancho de la hermosa palabra de nuestro Dios. Amén. Espero ser de bendición, hermanos, y no hacerlos bolas. Es tanta información que quisiera yo poder dar acerca de este tema que me llevaría días, semanas, meses. Pero creo que ha sido, cuando eso creo yo, que fue resumida y creo que fue clara. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda, queja, comentario, sugerencia hasta aquí? ¿Nada? Muy bien. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta que quieran hacerle al pastor? El pastor tiene que retirarse porque, como decía al principio, es director del Instituto Bíblico y ahorita tiene clase, entonces no se va a poder quedar con nosotros. Se tiene que ir, por ello aprovechemos. Si tenemos una pregunta, para mí esto es impactante y verdaderamente algo difícil traído a nuestro entendimiento de una manera fácil, ¿sí? Pero si a alguien le quedó una duda, aprovechemos por favor al pastor Fernando antes de que se vaya. ¿Todo bien? Como me decían en la escuela, cuando yo iba a la escuela, mis maestros decían, a ver, ¿alguna duda? Y nadie, todos nos quedamos así quietecitos, ¿no? Y decía el maestro, que hay dos opciones. O todo quedó bien claro o nadie entendió nada, por eso no hay dudas. Entonces, espero que haya sido la primera, que haya quedado todo bien claro. ¿Ok? Mis amados hermanos, gracias, de verdad agradezco a Dios y a mi hermano Víctor que me hace este tipo de invitaciones. Espero poder seguir apoyando. Tengo tiempos muy cortos, hermanos, pero espero poder seguir apoyando y con mucho gusto lo haré. ¿Me deja hacer un comercial, hermano? Adelante, adelante. Gracias. Hermanos, también está abierto el Seminario Bíblico Palabra de Gracia en la extensión de aquí en Toluca. Estamos ubicados en Santa Ana, Tlalpatitlán, entre Las Torres y Vicente Guerrero, la calle Ignacio Allende 406. Estamos iniciando clases ahorita y empezamos exactamente con panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si alguien quiere venir, adelante. Es especialmente para pastores. ¿Por qué especialmente? Porque estamos ocupados y preocupados en capacitar a los pastores para que puedan llevar alimento sólido que realmente nutra a las ovejas. Y por supuesto puede venir la esposa del pastor y puede venir la hermana de la escuela dominical y la hermana de las hermanas y todos pueden venir a estudiar. El asunto es capacitarnos para tener iglesias fuertes.
Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Pastor, muchísimas gracias. Ha sido usted muy gentil, generoso y claro además en la exposición. Le agradezco mucho su presencia y como usted mismo lo dijo, yo también lo he querido hacer así, poder seguir recurriendo a usted, sobre todo en los temas más difíciles para mí. Con gusto, hermano. Todas las veces que yo pueda, con mucho gusto lo haré. Muy bien. Pastor, muchas gracias. De verdad que es una bendición tenerlo aquí y me da gusto volverlo a ver y que Dios lo bendiga y lo siga usando. Gracias, mi hermana. Gracias, mis hermanos. Les agradezco muchísimo la invitación y el que me consideren para esto, hermanos. Yo no soy nadie. Hermanos, si Dios hizo hablar a la burra de Balaam, ¿qué no hará conmigo, hermano? ¿Qué no hará conmigo? Me rescató de lo más vil, donde yo andaba perdido hace ya casi 30 años. De ahí me rescató y tengo el enorme privilegio de poder estudiar y de estar capacitándome siempre. Ahorita estoy haciendo un diplomado en idiomas bíblicos y es una enorme bendición poder estudiar bien la palabra de Dios. Gracias, amados. Les agradezco. Bueno, hermanos, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Gracias, hermano. Dios les guarde. Bye. Aquí grabado inclusive para volverlo a repasar. Gracias. Dios les Bendiciones. bendiga. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Bien, amados, pues aquí tuvimos al pastor. Ahora vamos a continuar. Comentábamos la vez pasada que hoy vamos a tocar tres temas, o por lo menos dos, y estos dos son los más esenciales, es decir, el de la justicia de Dios y el del amor de Dios, porque para muchos cuando no lo tenemos claro, puede parecer como que se está contradiciendo algo, o por lo menos decimos, ay, ¿cómo así? Pero bien, el pastor, pues ustedes lo ven, lo hizo de una manera sencilla. Él es un teólogo y yo ahora voy a tratar de hacerlo sencillo y yo no soy un teólogo. Es decir, yo lo voy a hacer de una manera un poquito práctica. Trato de seguir una frase, un principio que yo mismo me puse o estoy poniendo aquí, que es el de ser un cristiano práctico o un estudio, un cristianismo práctico y ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. Les voy a compartir, como siempre, una pantalla porque pues tengo que auxiliarme de ello. Cuando la palabra fluye, como en el caso del pastor Fernando, pues estamos atentos a la palabra. Pero yo en mi caso me apoyo con algunas herramientas para hacerlo más claro, más entendible, ¿verdad? Bien, estamos entonces en la segunda parte. Pues mira, aquí está la frase, cristianismo práctico en práctica. Bien. Hemos de seguir estudiando los atributos de Dios, porque eso es esencial para nuestra vida cristiana, y no solo estudiarlos, sino ponerlos en práctica y hacerlo de una manera práctica, ¿verdad? Bien, hablamos de que hay dos grupos de atributos, representándolo aquí con estos 6, que son los de poder, el poder de Dios, que vimos algo de su creación, de su poderío inmenso, infinito, y eso conlleva la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, la supremacía de Dios y la soberanía de Dios, ¿sí? Cuando entendemos la soberanía de Dios, entendemos muchas cosas de lo que está pasando, inclusive ahora en estos días difíciles. Y el otro grupo es de los atributos relativos al amor, y es lo que vamos a ver hoy un poco acerca del amor de Dios. Aquí también podríamos ver la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia
y la personalidad de Dios. Y ya vimos hoy la justicia de Dios dentro de este grupo. El departamento infantil nos compartió esta imagen que viene en la carpeta. Lo voy a subir en los estudios que ustedes quieran bajar, porque ahí pueden ustedes encontrar más atributos. Ahí estamos viendo 19 atributos en total. Y hay más, no son todos, pero aquí ¿cómo se llama esto, Miriam? Crucigramas, vamos a decirlo así. Sopa de letra. Sopa de letras, muy bien. Entonces, ahí vemos que hay que ponerse a buscar que haga cruce ahí inescrutable, infinito, justo, majestuoso, y se los dejo de tarea. Al que me lo mande, llenecito, le voy a obsequiar esta tabla de estudios. Esta tabla de estudio habla de los atributos y los nombres de Dios. Así que ahí está el primer reto. Bien, vamos entonces a ver el amor. Pero espérenme que me estoy yendo demasiado a prisa. Perdón, me faltó algo. Me faltó algo y voy a hacer aquí una pausa. No quiero dejarlo al aire. Y el hecho es que yo quisiera, hermanos, que ustedes participaran también. Lo hemos venido haciendo desde el principio y quiero seguirlo haciendo. Si no quieren participar, de acuerdo, no es a fuerzas, ¿sí? Pero sí quiero tener la oportunidad o dejar la oportunidad para que ustedes participen. Miren, si ustedes están viendo en la pantalla, ahí vemos al hermano Miguel Velasco con su hija Yuri. Él es pastor allá en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? Me da mucho gusto verlo, es un buen amigo. Mi esposa no olvida la vez que estuvimos allá en Ciudad del Carmen porque es la mojarra más grande que ha comido en su vida. No cabe aquí en la pantalla, pero así gigante. Y el hermano Velasco nos llevó a comer esa mojarra. Y sorprendido de que se hubiera comido la mojarra entera, y más sorprendido me dejó de que pidió otra. Bueno, no, mira, ni pone la cámara, ¿verdad? Pues no quiere chivearse, ya la chivé yo. Bien, amados, Pastor Velasco, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Si usted quiere darnos una opinión, una aportación, algo relativo al tema que acabamos de ver con el Pastor Fernando, lo que es la justicia de Dios. Y lo mismo es para todos, el que levante la mano ahí en la pantallita, ahí abajo, Dona Yuri, ahí usted sabe, hay una manita por si quiere, no lo comprometo, dar una palabra, levantan la mano, ya sea la física o la del dibujito ahí, y con gusto les damos un minuto, así breve, algo, para complementar, para aumentar y que haya la oportunidad de participar. No es una conferencia unilateral así de que hay que estar escuchando. No, también si quieren pueden aportar. El hermano Albertico, su esposa Linda también han estado, o Mayra, han estado compartiendo en alguna ocasión. Está el hermano Alberto Neira, también de Colombia. En la familia Maynor, no sé si es el hermano Carlos, su esposa, sus niñas, o los 4. Pero igual. Y si no hay nadie que tenga algo que agregar, pues nos continuamos. Yo siempre veo a la hermana Omaira así como con ganas de aventarse y como que no, ¿verdad? Pero está abierto, es opcional. Cuando sí quiero la opinión a fuerza, si nadie quiere opinar, entonces hago dedazo,
selecciono a alguien, ¿sí? Pero ahorita pues vámonos, lo dejamos el dedazo para el final, porque al final tenemos otra intervención donde podría participar la hermana Betty Figueroa, el pastor José Tomás, la hermana Say, cualquiera que usted quiera puede hacerlo. Pero bien, entonces continuamos, ¿sí? ¿No hay nadie? ¿Nadie? Adelante, hermano Mayra. No, hermano Víctor, pues solo de ya este tiempo que estuvo el pastor Fernando, la verdad, esa frase de Sugar Mitchell de Dios nos libró de Dios, extraordinaria, ¿sí? Y si tenemos presente, yo sí digo que el conocer los atributos de Dios, profundizar, es conocer ese carácter de Dios y ese Dios tan extraordinario que nosotros tenemos, que a veces como que las circunstancias nos hacen olvidar que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Entonces realmente es un tema que a mí en lo personal me apasiona y pienso que ya este tiempito que estuvo el pastor Fernando fue tan enriquecedor que pues solo quiero escuchar y como se dice quiero más porque se aprende y se aprende cada vez más. Entonces es gracias una vez más por estos tiempos que enriquecen tanto a mí personalmente me enriquecen tanto y me ayudan a crecer en el conocimiento de mi Dios. Amén, hermana. Muchísimas gracias, pastor. Pues, bueno, sí, ciertamente quiero seguir escuchando, ¿verdad? Solo que ahora en lugar de un teólogo va a tener un práctico. El hermano Abel, pastor Abel, nos reservamos, si tiene tiempo más, ahora le toca en la salida. Bueno, entonces volvemos a la pantalla para continuar y vamos a ver hoy el tema, a continuación el tema de lo que es el amor. Como les decía, en una forma un tanto práctica, sí, vamos a ver la parte del Padre, pero también vamos a ver la parte del Hijo. No me refiero al Hijo Jesucristo, sino al cristiano, Hijo de Dios, usted y yo, ¿sí? Como hijos. Bien, lo más elemental del amor, de este atributo, como dijo el pastor Fernando, es el que todos queremos, el que todos conocemos, el que a todos nos gusta, ¿sí? Pero vamos a ver que no es tan fácil en lo que respecta a seguir este atributo. Por parte de Dios está, porque como dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor, ¿sí? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, toda su esencia es amor. Ahí solo entender esta frase, Dios es amor, ya logrando entender o pretendiendo entender simplemente que todo lo que está en Dios es amor, que en Él no hay nada malo, en Él no hay nada pecaminoso, en Él no hay ningún deseo malo para con el hombre, todo lo que Él desea para el hombre es bueno, porque Dios es amor. Y vamos ahondando más en ese punto, pero conforme lo vamos viendo de una manera, diríamos, práctica. El amor de Dios, el Padre, podría ser difícil, podría ser lo más fácil de entender si entendemos que todo es amor en Él. Pero, ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? Yo les decía hace 8 días que los atributos de Dios, en esta lista que hicimos de 6, no en las de poder, sino en las de amor, son los mismos atributos de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Dios nos dio el Espíritu. Yo creo que cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo
al hombre espiritual, o sea, al espíritu humano. Nosotros, como Dios, somos trinos, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de un modo semejante, fuimos hechos, dice Dios, a nuestra semejanza. Y yo pienso que Dios no se parece, aunque yo no me parezco físicamente en nada a Dios. Para empezar, Él es espíritu. Y ustedes a mí me ven de carne y hueso. Y se ven ustedes en el espejo. Y si decimos, así es lo que veo en el espejo, así es Dios, ups. Pero si entendemos, si vemos, si nos vamos por el lado de que Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, tenemos espíritu, aunque prevalece ahora que estamos sobre la tierra, en vida, diríamoslo así, así lo conocemos, pues nos vemos el cuerpo, no vemos el espíritu y no vemos ni siquiera el alma, ¿sí? Pero nuestro espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Esa es nuestra semejanza, nuestra similitud. Por tanto, lo que es Dios el Padre, si nosotros somos sus hijos, si fuimos de Él engendrados, si fuimos por Él creados, entonces tenemos sus mismos atributos. Solo que en el caso nuestro, pues entra la carne, entra el pecado y entran tantas cosas que no entran en Dios. Él es santo, ¿sí? Y Él es solo espíritu. Pero nosotros somos espíritu, alma y carne. Y esa carne es el problema. Pero la base es que nosotros hemos de conocer a Dios. Esa es nuestra primera base. Dice Juan, el que no ama, ponga atención en esto porque ahí ya me está diciendo, no todo, pero sí mucho. El que no ama, ¿y quién no ama? Pues cualquiera que hace un mal, obviamente no está amando, porque el amor es bien. Aquel que ama hace el bien, quiere el bien, así como Dios, es lo mismo. O sea, en algunos sentidos, vamos a ser claros en ello, en algunos sentidos somos igual que lo que Él quiere que seamos, porque de Él somos parte de Él, ¿sí? Entró el pecado al mundo y ahí descompuso el asunto, pero en esencia somos espíritu, parte de Él. Somos uno, dice el Señor Jesucristo, que todos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Uno en qué? En unidad espiritual, ¿sí? Bien, repito, el que no ama, y lo voy a repetir mucho si no lo tenemos claro en nuestra mente y en nuestro corazón. El que no ama es porque no conoce a Dios. Y es por eso, mis amados, que para esta vida práctica que recomiendo, que pretendo para mí, y pues yo creo que alguno de ustedes también pretende poner en práctica todo el conocimiento que ha recibido del púlpito, de la Biblia, del predicador, de su pastor, todo eso que ya tiene en su mente, hay que bajarlo al corazón y ponerlo en práctica, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir, para poner esto en práctica. El que la práctica no ama, porque en la iglesia y en teoría puede decir, yo sí amo, yo conozco a Dios, y dárselas muy acá. Pero el punto, y empezando, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, y esa esencia del amor está en nosotros, sus hijos. Lo mismo que usted le ha heredado a sus hijos, lo mismo que usted heredó de sus padres, eso se hereda y viene en línea. Y esa línea viene de Dios, porque nosotros salimos del Padre, salimos de la casa del Padre. Nuestros espíritus estuvieron allá antes de estar en la tierra. Es otro tema un poquito difícil porque tendríamos que hablar de una preexistencia, que para muchos no hay preexistencia, para muchos la vida del cuerpo, alma y espíritu empieza en el nacimiento en la madre. Pero bueno, esperemos no meternos en Honduras,
Si no es necesario, no lo recalco. Nada más lo que sí le digo es que alguna vez estuvimos con el Padre, porque el Padre nos enseñó en la escuela del Padre, nos habló, nos creó y nos mandó al mundo. Que en el mundo se atravesó el pecado, eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos que volver al Padre y volver a ese amor. Debes conocer a Dios, número 1, y número 2, si conoces a Dios, si dices que conoces a Dios, entonces vas a manifestar ese amor con todos. Porque dice, y creo que ahorita vamos a ver otro texto, donde dice que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, entonces somos hipócritas, mentirosos. ¿Sí? Bien, entonces los 3 puntos. Conocer a Dios, requisito fundamental. Y si decimos que conocemos a Dios, entonces requisito fundamental es, o evidencia fundamental es manifestar ese amor. Y número 3, que es lo más importante, sobre todo después de conocer a Dios, es amar a Dios creyéndolo y obedeciéndole. Y como dice Mateo, el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Esa es una evidencia de amar, de conocer a Dios. Y yo entiendo, porque por eso estamos aquí, yo mismo estoy como discípulo, ¿sí?, de conocer más a Dios. Aquí está el versículo que decía, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Esto es algo que no puede ser contradicción en ningún momento, ¿sí? Si algo hay aquí que no está el amor en nosotros, algo está mal todavía y no hemos terminado de crecer y de madurar. Y esto, pues creo que ciertamente nos lleva la mayor parte de nuestra vida, ¿verdad? El buscar este punto de lograr tener amor para con todos, aunque también hay personas que maduran y entienden muy pronto que entra el amor de Dios en ellos muy pronto y ya desde jóvenes no hacen más que amar. Hay quien da su vida por los demás, porque esa es la manifestación del amor, el dar, ¿sí? Aquel que es egoísta, aquel que se guarda el jamón, aquel que se guarda las mejores cosas para sí, con el debido respeto, no ama, ¿sí? Porque está pensando en sí mismo primero. Porque una manifestación, o no ama lo suficiente, asumamos que ama, pero no lo suficiente. Porque, vuelvo a repetir, la manifestación del amor es dar, desprenderse, perdonar hasta lo máximo. Y en todo ello, miren, a veces es difícil entender a Dios directamente, porque Dios es, como lo estamos viendo, es infinito, imposible de meterlo en nuestro entendimiento. Pero entonces Dios hizo algo maravilloso. Tomó forma humana y bajó a la tierra a mostrarse a nosotros como hombre. Y entonces hemos de imitarle como hombre, como Él, como Jesucristo lo hizo. El apóstol Pablo lo dice, si no pueden imitar a Jesucristo, imítenme a mí. Se aventó un paquetote, ¿verdad? Porque la figura de Dios es imposible. Entonces nos hizo posible a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, si aún se te hace difícil, entonces imítame a mí. Y él se aventó el paquete. Y usted, amado hermano, pastor, consiervo, se tiene el paquete de que si quiere que la gente conozca de Dios, usted tiene que ser ese canal. ¿Sí? Si usted se presenta como hijo de Dios,
entonces usted está representando a Dios y está haciendo las cosas que Dios hace. Si usted es su discípulo, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, entonces va a dar, va a desprenderse, va a perdonar como Él lo hizo. Y Él nos dio una muestra clara de lo que es el amor, perdonando hasta lo máximo, ¿sí? En la medida que usted perdona, es en la medida que ama. A veces perdonamos por aquí, a veces por aquí, y podemos ir subiendo. Pero hay un límite, ¿verdad? No, esto ya no te lo perdono. No, aquí ya me ofendiste, ya no te perdono. Bueno, hasta ahí llega tu amor. Hasta donde llega tu perdón, es hasta donde llega tu amor. Bien, esa es una forma de medir. Pero Cristo midió su amor, midió su perdón. No, Él se ha dado todo hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, ahí vemos un ejemplo de lo que es el amor. Porque en Dios todo es amor. Sí. Miren, Dios es amor, pero también Dios es espíritu y Dios es luz. No vamos a ver ahorita porque es en otro apartado, pero lo estoy poniendo ahí para que veamos, ¿sí?, que también es espíritu, que también es luz, y fundamentalmente lo que estamos viendo ahorita es Dios es amor. Al decir que es espíritu, que es luz, que es amor, estamos diciendo también que es eterno. En Jeremías 31:3 nos dice, con amor eterno, si entendemos esa palabrita, con amor eterno te he amado, ¿sí? Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Por qué decimos, está escrito y por eso lo decimos, pero ¿por qué constantemente decimos la misericordia de Dios es para siempre? ¿Sí? La misericordia de Dios es para siempre. Pues si su misericordia de Dios es para siempre, es eterna, y Él es amor, y Él es eterno, entonces podemos entender más fácilmente que el amor eterno de Dios nos ama eternamente, permanentemente. No a veces sí, a veces no. Que no le guste lo que hagamos es otra cosa. Y es que, mire, esto de ver a Dios como el Padre y a usted como el Hijo, es para que entendamos que el Padre, vamos a decir, usted como padre, tiene un hijo, y su hijo se porta mal, le hace una travesura, hace una maldad, se enoja muchísimo usted, ¿sí? Pero finalmente sigue siendo su hijo, ¿sí? Tiene que ser muy extremista la persona para decir, ya no eres más mi hijo. Como aquella chica que sale embarazada, decepciona al padre, y el padre dice, no eres más mi hija, vete de aquí. ¿Sí? Dios no es así. Dios no es así. Nos puede apartar, se puede separar, pero Él siempre, eternamente, seremos sus hijos. ¿Sí? Cayó la desgracia en Adán y Eva porque desobedecieron al Padre. Pero mire qué grande amor del Padre, que Él sigue, aunque separados, porque el pecado lo que hizo fue separar. Vivíamos, diríamos, en la misma casa, pero el pecado separó. Separados, pero no quiere decir abandonados. ¿Por qué? Porque proveyó un medio de salvación, de rescate, para volver a la casa del Padre. Dios es siempre fiel, eternamente amoroso, eternamente misericordioso. Él ama incondicionalmente. No está en que hoy sí, mañana no. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar ser, ¿sí? Incondicionales, sin cambios. Amar a nuestros amigos, a nuestros semejantes,
sin condiciones, no que hoy sí y mañana no, o que depende de a ver qué me das. Según lo que me des, te quiero. Como esa broma que hay del matrimonio, ¿verdad? Que originalmente se dice, esta unión es hasta que la muerte los separe. Pero otros dicen, como bromeando, pero como en serio, dice, este amor dura hasta que el dinero dure. ¿Sí? O sea, ya no hay dinero, ya no te amo. ¿Sí? Es brusco lo que digo, pero chusco, pero sucede en la práctica. Dios es inmutable, Dios no cambia, es otro de los atributos. Bueno, igual nosotros debemos ser. Siempre amorosos, siempre fieles, no hemos de cambiar. Tú sí es sí y tú no es no. Podemos quizá tener un resbalón, una caída, un tropiezo, un enojo, pero hemos de, no por ello, dejar de amar. ¿Sí? Que tú sí, ese es tu carácter cristiano. Esta frase, este pasaje del Señor me gusta mucho porque es muy claro para el cristiano práctico. Un cristiano práctico practica haciendo el sí cuando dijo, cuando prometió, y el no cuando no va a ser. Y tu no es no quiere decir, por ejemplo, para entenderlo, que si tú ya dijiste no, no vas a cambiar de posición. Y no es que te estés haciendo de rogar, ni digas no para que te rueguen. Tu no es no para siempre. Piénsalo bien antes de hablar. Piénsalo bien antes de decir sí o no. Porque tu sí es sí y tu no es no. Permanente. El amor nunca deja de ser. Relativamente en la misma posición. Nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Dios es amor porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Obviamente, ¿verdad? Él existe mucho antes que nosotros. Pero aún cuando Él empezó en su plan de crear al hombre, de crear a la humanidad, de crear a Pedro García, de crear a Gonzalo Carvajal, dice que ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, naturalmente nos amó primero. Pero entonces, esto es como el dame y dame. Él nos amó primero, Él dio primero. Quiere decir que ahora el siguiente paso nos toca a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Pues corresponder. Ahora nos toca a nosotros demostrar ese agradecimiento, demostrar ese amor. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Agradecerle con alabanza, agradecerle con obediencia. Dice, obediencia quiero y no sacrificios. Para que le demuestres tu amor, para que le demuestres tu agradecimiento, va por delante la obediencia. Mira, aquí lo ampliamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vuelvo a repetir la esencia del amor de Dios. Él nunca va a querer lo malo para usted. Si alguna vez usted tiene un dolor, una pérdida, una desgracia, no es porque Dios no le ha amado. No es porque Dios quiera castigarle. ¿Sí? Entra en juicio, pero es por usted. Deuteronomio 11:26, 27 y 28 dice: he aquí yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyes, si obedeces los mandamientos que yo te he dado hoy. Y la maldición, si no obedeces los mandamientos que yo te he dado hoy. Entonces, en ese amor, ahí estamos viendo otra muestra de su amor. Él nos mantiene,
ahí. No nos está amenazando de exterminarnos si somos desobedientes, somos malos. No, nos está poniendo las dos cosas aquí. Y tú escoges. Tú escoges, Pedro García. ¿Qué quieres? ¿Quieres bendición? Entonces obedece. ¿No quieres obedecer? Pues no obedezcas, no te voy a hacer nada por no obedecer. Lo que te pase como consecuencia de la desobediencia, tú te la estás trayendo. Ni siquiera es Satanás, es tú mismo. Ese es el amor de Dios. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Él nos amó primero, quiere decir que la siguiente nos toca a nosotros, corresponderle, agradecerle, agradarle. Cristo nos salvó. Entonces hemos de agradecer con una vida santa, apartada del pecado de Satanás, ¿cómo? Obedeciendo y adorando. Porque lo que él busca, sí, es obediencia, pero también, ¿qué busca? Fíjese, es lo único que dice ahí en la Biblia que busca. Busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, son dos cosas. Porque ni siquiera está buscando quien le haga un sacrificio, quien le traiga X cosa en sacrificio. No quiero sacrificios, dice el Señor. No quiero sacrificios, no quiero ofrendas. Lo que quiero es obediencia. Y lo que busco es adoradores. Yo entiendo por adoradores no solamente la persona que se pone delante del altar en una iglesia y canta cantos de adoración, ¿de acuerdo? Es un momento de adoración, pero la adoración a Dios es constante, es caminando día a día, en todo momento, en todo lugar, en lo que haces, no lo vas a deshonrar. Adorarlo es honrarlo, y hacer lo malo es deshonrarlo. No puedes decir que le amas si lo estás deshonrando. En esto conocerán, dice el Señor Jesucristo, que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y esto, mis amados, o sea, parece que estamos hablando de algo simple, algo que ya se conoce, algo que ya se ha visto. Esto es simple. Simple de decir y simple de aparentar, ¿sí? Pero ¿qué tan real es? Cristo nos salvó, entonces agradecerle con una vida santa, apartada del pecado, de Satanás, obedeciendo, adorando. ¿Lo hacemos? ¿Realmente somos obedientes? ¿Realmente nos amamos los unos a los otros? Seguramente en el curso pasado lo dije porque ese es uno de mis pensamientos favoritos de que habla Juan y no lo habla en la Biblia. O sea, curiosamente tenemos palabras de Juan fuera de la Biblia, parece que sí, porque parece que en un escrito por ahí de la tradición ya de los arameos, un escrito de los arameos, del tiempo de cuando Juan estaba en Éfeso, ya viejito, ya liberado de la cárcel. Voy a comentar esto para que nos dé la pauta para ver si realmente ya hacemos lo que estamos viendo aquí escrito y que lo hemos visto cientos de veces. ¿Sí? Es una anécdota del apóstol Juan, cuando ya ancianito lo llevan a la iglesia dentro de una casa ahí en Éfeso muy grande y lo llevan de la mano apoyándose en dos varones y lo sientan hasta adelante. Y él, desde que va entrando, los va viendo a la cara, a los ojos, a los que están ahí sentados, y les va diciendo: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y ve a otro, amaos los unos a los otros. Esa es su palabra, su saludo, ¿sí? Su rema, diría. Y nunca falta alguien que
quiere ir más allá. Y uno de estos jóvenes así muy, que les gustan las profundidades de la palabra, un día se le pone enfrente al hermano Juan, al apóstol, y le dice, a este apóstol, recuerden, le dicen el apóstol del amor. De hecho, la mayoría de los textos que estamos viendo aquí fueron escritos por él. Y le dice este joven, amado hermano Juan, quiero pedirle algo, ¿sí? Quisiera pedirle que nos hable del tercer cielo, que nos hable de las grandes revelaciones que recibió usted allá en Patmos. ¿Y qué quiere saber? Pues cosas más profundas, más avanzadas. ¿Cómo más avanzadas? Es que siempre usted nos dice, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. ¿Sí? Y eso, amado hermano Juan, ya nos lo ha dicho muchas veces. Ya lo aprendimos. Ya sabemos que hay que amar los unos a los otros. Y se le queda viendo el hermano Juan y les dice, ¿y ya se aman los unos a los otros? Ups. ¿Qué haría hoy usted, amado? ¿Qué le contestaría al apóstol Juan si hoy le preguntara? 2000 años se ha estado diciendo, amaos los unos a los otros. Te pregunto, ¿ya se aman los unos a los otros? Hermano Mariano, ¿qué contestaría? No, pues la verdad no, para ser honesto no. O sea, ahorita la verdad, viendo todo esto, Dios nos conoce. Yo a usted le puedo decir que estoy bien, pero si está hablando de obediencia, tengo que, no va a haber mentira también, ¿no? La obediencia lleva mucho. No debo de mentir. Y pues bueno, Dios lo conoce, sabe que yo he estado luchando precisamente con un hermano de sangre en ese aspecto. Yo solo he puesto al Señor esto que tengo. Y pues bueno, usted está preguntando qué le contestaría, le diría no. Yo todavía no estoy bien en ese aspecto. Porque con mi hermano de sangre todavía tengo yo ese sentir de no poderlo amar. Es lo que yo le diría al Señor en ese momento. Gracias por su sinceridad. Y ciertamente, eso se replica en muchos casos con nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas discusiones vemos aún entre siervos de Dios? Escándalos que están surgiendo allá en Australia, en una iglesia muy grande. ¿Sí? Tremendos escándalos. Porque no hay amor de los unos con los otros. ¿Quieres seguir adelante en su vida en Cristo? Conociendo a Dios. Amémonos los unos a los otros. Pese a nuestras diferencias, pese a nuestro carácter, a nuestros defectos. Por sobre todo, si realmente pretendemos llevar una vida cristiana eficaz, este es nuestro primer requisito, nuestro primer muro que hay que vencer. ¿Verdad? Bueno, no me voy a poner nostálgico. Vamos a continuar. Gracias, hermano Mariano. Y se está acercando el final del tiempo. Él nos amó primero. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo digo para usted, hermano Mariano, lo digo para usted, hermano Gonzalo, lo digo para Víctor García, para Pedro García, y por ahí hay otro García también, para los tres Garcías. Perdonar siempre. En eso se manifiesta el amor. Perdonar siempre. Y
lo que para muchos el más conocido y favorito, ¿sí? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien se pierde, alguien se va de la iglesia, alguien ya anda en las drogas, en los bailes, perdido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No acaso Dios nos ama? Entonces ese no se va a perder porque Dios lo ama. ¿O por qué lo dejó andar, caer tan bajo? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No es culpa de Dios. A veces de Satanás, sí, pero Satanás lo más que puede hacer es presentar tentaciones, pero no nos obliga a caer en las tentaciones. La tentación es decisión de cada quien, como decía hace un momento con Deuteronomio. ¿Sí? Ahí está la bendición y la maldición, ahí está la tentación. Tú escoges, ¿quieres caer o no quieres caer? Es tu decisión. Pero mire, en ese texto, todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué implica esto? Que el que verdaderamente cree no se pierde, porque cree y ama. ¿Sí? Consecuentemente, el que verdaderamente cree entra en el amor de Dios. Y si tiene el amor de Dios, entonces no va a ofender a Dios. No va a ir a la tentación con las mujeres, con las drogas, a robar, lo que sea. No, porque ama a Dios. Dios es amor y entonces lo que hay en el Hijo de Dios es amor. No puede. Pero si se perdió, es porque entonces no creía. Creía que creía, pero no creía. ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso. Mucha gente en la iglesia cantando, alabando, está a nuestro lado, lo vemos muy metido. Y resulta que está actuando por emoción. No lo cree, no ha creído. No ha creído realmente. Cree que cree, pero no cree. Y ese se pierde. Se pierde. Es el que cae en tentación, es el que cae en tibieza. Y eso, la tibieza, la tentación aceptada, lo va a llevar a la apostasía. ¿Sí? Y si no se arrepiente en el camino, si no se retracta, si no vuelve atrás, si no vuelve a la casa del Padre como el hijo pródigo, le va a pasar lo que a Judas. Se pierde y se resbala y apostata para siempre. Bien. Los atributos de Dios son los atributos del Hijo. De usted, hermano Mariano, de usted, hermano Gonzalo, de mi esposa, de todos los que estamos aquí, esos son nuestros atributos. El amor de Dios, si usted entiende lo que es el amor de Dios, hasta donde lo entiende, en la medida que entiende el amor de Dios, debe entender que ese amor debe estar en usted, porque es su hijo, ¿verdad? Si Dios es fiel, si entendemos la fidelidad de Dios, entonces quiere decir que nosotros hemos de ser, ¿qué? Fieles, en la misma medida. Usted tiene entendimiento de lo que es la bondad de Dios, porque dice, sí, Dios es bueno, Dios me da, ¿ok? Entonces usted dé, porque usted es bueno, porque es hijo de Dios. ¿Sí? Amado, con el debido respeto se lo digo, si usted no hace lo que está del lado derecho, no se lo digo, usted lo entiende. ¿Qué significa? Si usted no es capaz de amar, de ser fiel, de ser bueno, de ser paciente, de tener una
carácter recto y aparte ser justo, usted no ha conocido a Dios. Y por ahí tiene que empezar su vida cristiana. Repasar. Bueno, me quedan 7 minutos. Conoce a Jesús y conocerás al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Difícil, imposible conocer a Dios eterno. Pero en la Escritura nos baja el nivel, por decirlo de ese modo, porque Él bajó de su trono y se hizo hombre para que a través de Él conociéramos a Dios. Entonces, ese es el reto. Si le es difícil conocer a Dios, vamos a conocer a Jesucristo. En la próxima sesión empezamos a conocer a Jesucristo. Tenemos 2 sesiones para conocer a Jesucristo. En una, vamos a ver su enseñanza, algo de lo que hay en los 270 preceptos de Cristo, es decir, doctrina, y luego la doctrina de la salvación, lo que hizo Él. Más atributos, no en el programa que hicimos, porque es muy breve y igualmente son muy amplios los atributos, pero pues son los atributos del Padre. Bien. Lo dejamos aquí. Amados, es muy amplio, muy superficial el amor de Dios y muy profunda. Es como el resto de las escrituras. Decía un maestro, es la playa, perdón, como dijo, las escrituras, la palabra de Dios es como el mar. Si tú puedes ir caminando, un niño puede ir caminando en la playa, metido en el agua, en el mar, y no le pasa nada. Camina por una superficie. Pero al mismo tiempo, si se mete más a lo profundo, lo va a tapar, lo va a rebasar. O sea, son tan sencillas las escrituras como para que un niño camine a su lado. Pero son tan profundas que ninguno de nosotros podemos llegar a la profundidad. Y así es el amor. Muy sencillo para que todos lo practiquemos. Y muy profundo que todavía no lo podemos conocer, el amor de Dios. Amén. Bien, amados, 5 minutos que nos quedan, me gustaría escuchar, no sé ustedes a quién le gustaría escuchar, pero yo voto por el hermano Abel y por el hermano Velasco. El hermano Velasco lo agarro en frío porque es la primera vez que no solamente la primera vez que nos acompaña, es la primera vez que se mete al Zoom a una conferencia. Así que doble reto para el pastor Velasco. Pero tiene el carácter de Cristo y nos puede dar una palabra de Cristo. Ahorita que su hija le ponga el micrófono. Mientras el pastor Abel. Sí, adelante, sí. Ok. Bueno, es como comentabas, sí, el amor es bonito, pero muy complicado para que el pueblo de Dios lo entienda. Si entendemos que el amor de Dios es un amor incondicional, porque aún siendo pecadores, Él nos ama. Sí, Él nos amó. Sí, porque aún ahorita en estos tiempos, el pueblo de Dios confunde mucho el amor, porque lo que aprendimos, entre comillas, fue el amor humano. ¿Sí? Lo que es el amor filos, el amor eros, ¿sí? Pero muy poco se ha enseñado del amor de Dios, el amor ágape. El amor de Dios es ese amor incondicional.
que Dios, aún nosotros siendo pecadores, Él nos salvó. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Lo mismo, que no importa que me ofendan, no importa lo que digan de mí, si yo tengo que amar, tengo la responsabilidad de amar, porque si me digo hijo de Dios, primeramente tengo que aprender lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos vino a enseñar el amor. ¿Sí? Él habló mucho sobre nuestros enemigos, que tenemos que amarlos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Humanamente es muy complicado y muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido esto. Se tocó un tema muy importante que es la obediencia. Como hijos de Dios, la primera clave para que nos vaya bien es la obediencia. Lo que señalabas tú también en la enseñanza, de que Dios puso delante de nosotros la bendición y la maldición. Y desafortunadamente el ser humano ha escogido la maldición en lugar de la bendición. ¿Sí? Y también puso delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos ver también que el pueblo de Dios, o sea, los cristianos, aunque muchas veces repetimos los versículos y no los sabemos de memoria, por ejemplo, ese de que cuando uno empieza a conocer a Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dijo, y lo recitamos muy bien, ¿sí? Y entonces cuando Jesús nos dice, uno de los versículos que dijo Jesús ahí, un nuevo mandamiento os doy, que nos amemos unos a otros, así como yo os he amado, ¿sí? Se habla tan a la ligera esas palabras, pero llevan una profundidad. Verdaderamente como pastores, y como pastores, no solamente como pastores, ¿no? Sino como cristianos, tenemos que verdaderamente como pastores, primeramente, amar a las almas. Porque yo creo que cuando Dios te hace un llamado, ¿sí? Primeramente ve tu corazón. Estamos en un proceso, es cierto, pero tiene que ser nuestro corazón transformado. ¿Por qué? Porque todos venimos heridos, lastimados, ¿sí? Desde nuestros padres, familiares, maestros en la escuela, y esas heridas nos hacen racios a amar. Dios quiere que nos amemos, ¿sí? Pero lo que sucede en el ser humano es que no ha aprendido a amar porque no ha sido amado, ¿sí? No fuimos amados, fuimos rechazados, y entonces eso impide a que ahora nosotros en la actualidad podamos amar. Pero cuando llegamos a Jesucristo, ya no hay ninguna justificación, porque estamos aprendiendo el amor. Nos conocemos la palabra, nos conocemos los versículos, ¿sí? Pero lo que decías también la clase pasada, maestro Víctor, que muchas veces yo puedo conocer la palabra, no, somos teólogos, y el teólogo con el verdadero Hijo de Dios, el que pone por obra la palabra, sí hay una gran diferencia, porque dice la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo tener todos los títulos del mundo, puedo haber estudiado en los mejores institutos del mundo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que tenemos que aprender como pastores. Primeramente, sabemos que dentro de una congregación, pues están muchas personas, ¿sí? Que muchos te van a criticar y te van a juzgar, te van a querer dividir la iglesia, ¿sí? Pero dentro de eso debe estar el amor primeramente. O sea, pero para eso también tenemos que madurar espiritualmente. ¿Sí? ¿Y cómo podemos madurar espiritualmente? Estar siempre en la presencia de Dios. ¿Sí? Revisaba un artículo en estadísticas de Estados Unidos, ¿sí? Que solamente el 3%, si es que menos dicen, de los pastores buscan a Dios para dar enseñanzas, y me sorprendió mucho, dije, wow, entonces, o sea, ¿cómo se predica, no? ¿Y cómo se predica? Porque para dar una enseñanza lo primero que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios, que sea el Espíritu Santo el que te revele qué quiere hablar al pueblo de Dios. O sea, y ahí está precisamente el amor. O sea, porque lo que Dios te está dando para que hables, y no vamos a maquillar la enseñanza, tenemos que ser directos. Si hay que hablar del pecado, si hay que hablar del infierno, hay que hablar del infierno, ¿no? Que la gente sepa, ¿sí? Y esto no, y muchas veces en muchas iglesias piensan que como se habla de eso, o sea, no hay amor, ¿sí? Ahí en la congregación que el Señor me ha puesto para pastorear, había muchas personas que dicen, es que aquí no hay amor.
porque el amor se confunde. El amor quiere que le toleres todo. O sea, que el pecado, tú encubras el pecado. Y eso no es amor. Tú tienes que hablar lo que Jesús dijo. Va a doler, pero es mejor que te duela, que te corrija el Señor. ¿Sí? Por eso nos llama Él a la exhortación, porque su palabra exhorta. ¿Sí? Tu palabra corrige. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, el tema del amor es precioso, ¿sí? Si tú lees los versículos, pero vivirlo, ese es el problema. Vivirlo es el problema, ¿verdad? Tristemente, el pueblo de Dios, ¿sí? La iglesia de Jesucristo, está falta de amor, está carente de amor. Los congregantes, de todas las heridas que llevan, ¿sí? Y luego súmale que el pastor también está lastimado y herido, empiezan a chocar. ¿Sí? Con la experiencia que tengo, sí, no es fácil, no es fácil trabajar con seres humanos. En el mundo, cuando estuve trabajando en el mundo secular, yo estuve dando muchos cursos de capacitación de desarrollo humano y bueno, pues uno piensa que está actuando uno bien, ¿sí? Pero cuando llega uno al Señor, pues el Señor te dice, esto que aprendiste no sirve, el amor es ¿sí? El amor al prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprendimos humanismo. Y en la iglesia se lleva mucho el humanismo. ¿Sí? En la iglesia traemos del mundo y queremos aplicar el humanismo dentro de la iglesia. No, y aquí hay que primeramente buscar la dirección de Dios para que Dios nos guíe, nos dirija, ¿sí? Y Él nos muestre su amor. Y para eso, ¿sí? El Señor nos llama también, si no lo podemos hacer, la ayuda del Espíritu Santo para que ponga y derrame de su amor. Por eso ahí lo que dice en el libro, en la Biblia, que dice que Él ha puesto en nosotros espíritu de poder, espíritu de dominio propio y espíritu de amor. Si Él ya puso espíritu de amor, entonces tenemos que estar perseverando día a día para que ese amor de Dios se manifieste en nosotros para poder dar ese amor a aquellos que necesitan. ¿Sí? Yo, como testimonio rápido, yo no tuve amor en la infancia por parte de mi padre. Y cuando llegué a Cristo, pensaba que Dios era igual que mi papá. O sea, no le podía decir que me amaba, ¿sí? Que él me amaba. ¿Por qué? Porque como mi papá nunca me amó, pues mucho menos me va a amar Dios, que ni siquiera lo conozco, ¿no? Pero he aprendido en el caminar con el Señor que Él me ama. Amén. Él me ama. Ahora sí yo lo puedo decir con seguridad. Me ama. ¿Sí? Él nos ama. Él no me está condenando ni me está culpando. Él me ama. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, les digo que hablar del amor de Dios es muy fácil decirlo, pero vivirlo es lo más importante y lo más difícil. Pero creo que sí, como digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Esa es mi participación, maestro Víctor. Le agradezco mucho, Pastor Abel. Nos ha ampliado el tema. Muchas gracias. Sí, ciertamente es infinito el tema del amor. Vamos con el hermano Miguel. Nada más cámbiale el micrófono. Ahí está ya. Listo. Solamente agradecerle a Dios y a ustedes que nos están compartiendo estas enseñanzas. Hay algo que es importante para nosotros los cristianos y principalmente los pastores, porque a veces por más enseñanza que demos a la iglesia, no lo comprende. Y he encontrado algo precioso. Y qué bueno que están hablando del amor, porque empezamos en este año, en enero, a leer 3 capítulos diarios de la palabra de Dios en la iglesia conjunto. Y me encontré precisamente con esos 2 hermanos que tenían pleitos de muchos años atrás, Jacob y Esaú. Qué tremendo el encuentro que tuvieron cuando se encontraron allí en el libro de Génesis, se encuentran y para Esaú no hubo rencor, sino que abrazó y besó a su hermano. Y ahorita que estaba escuchando a mi hermano, todo viene no por otra cosa, sino por la falta de la lectura a la palabra de Dios y comprender la palabra de Dios. El amor es grande y ese amor tiene que estar en cada uno de nosotros como sus hijos. En cada uno de nosotros, aprender a perdonar. Y una regla fundamental para nosotros, ¿recuerdan del Padre Nuestro? Los últimos versículos del Padre Nuestro dice, porque si
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Qué duro está esto, ¿verdad? Es allí precisamente el amor. Aprender a perdonar a los que nos ofenden. Estaba escuchando ayer el estudio que dio mi consiervo aquí en la iglesia y me conmovió al saber que nuestros nombres deben estar escritos en el libro de la vida, pero amando. Si no amamos, si no perdonamos, no es posible que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Tenemos que aprender ese paso maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo. Qué enseñanza tan preciosa, hermano Víctor. Espero volver a estar en contacto porque yo no sé manejar estos aparatos y me siento inútil y tengo que acudir a mis nietos y a mi hija. Pero hoy estuvieron aquí y me ayudaron gracias a esto. Y yo invito a cada uno de mis hermanos que aprendamos a perdonar. Tengo 56 años de pastor. He recibido heridas inmensas, pero he perdonado a todos aquellos que me han ofendido. Olvidando, dejándolo atrás y tendiéndole la mano para que aprendan a amar también a nosotros mismos. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces en el amor está también el perdón. Amén. Amén. Evidencia. Amén. Amén, amén. Hermano Víctor, Dios me lo bendiga y gracias por haberme invitado. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias por su aportación, hermano Velasco, hermano Abel, Dios les bendiga mucho, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valió la pena, ¿verdad? Vamos, voy a hacer esa observación. Cuando tengamos así un invitado o alguien que hable y nos está nutriendo, aguante los 5, 10, 15 minutos que nos pasamos, ¿verdad? Al fin que lo demás es lo de menos, dice mi hermana Esparza. Lo demás es lo de menos, ¿verdad, hermano Tomás Quintero? Ya sacó la cara el hermano Tomás. Su directora es su frase favorita, ¿verdad? Lo demás es lo de menos. Bueno, hermanos, pues lamento no extenderle el espacio a alguien más. Tenemos que despedirnos, vamos a despedirnos, vamos a orar. No voy a apagar yo la línea. Si alguien quiere quedarse, pues ya sabe que podemos hacerlo, pero ya diríamos fuera de programa, con la grabación parada y habiendo sido despedidos, por si alguien tiene que retirarse, pues pueda hacerlo. Detengo la...